Mis padres nunca me regalan nada, pero me enviaron chocolates caros. Se los di a mi hermano menor y a mis sobrinos. Cuando se lo dije a mi madre, ella dejó caer el teléfono y gritó, «No. Dime que es mentira». Su reacción me heló la sangre. ¿Por qué tenían tanto miedo de que los niños comieran un simple dulce? El despertador de mi iPhone sonó a las 6 de la mañana en punto, rompiendo el silencio clínico de mi habitación. No me moví de inmediato. Me quedé mirando el techo de yeso inmaculado, escuchando el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central. 34 años. Hoy cumplía 34 años. Me levanté y caminé descalza sobre el suelo de mármol frío hacia el ventanal de piso a techo. Abajo, la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar bajo una capa de smog grisáceo. Desde mi penthouse en Santa Fe, los coches en la autopista parecían juguetes, hormigas metálicas atrapadas en su eterna lucha por llegar a alguna parte. Aquí arriba, en el piso 25, no se escuchaba nada. Ni los claxones, ni los vendedores ambulantes, ni la vida. Solo un silencio costoso, comprado con años de jornadas laborales de 80 horas y una soledad que se sentía como una segunda piel. Fui a la cocina, una isla de granito negro y acero inoxidable que brillaba como un quirófano. Mientras la máquina de espresso molía los granos con un ruido agresivo, desbloqueé mi teléfono. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Banamex, feliz cumpleaños, Xiomara. Tenemos un crédito preaprobado para ti. LinkedIn, desea un feliz cumpleaños a Xiomara en su red. Uber Eats, celébralo con un 10% de descuento. Deslicé el dedo hacia abajo. Nada. Ni un mensaje de WhatsApp. Ni una llamada perdida. Abrí el chat grupal de la familia, ese que había silenciado hace meses pero del que nunca tuve el valor de salir. La última interacción fue hace 3 semanas, una foto de mi hermana Carlota presumiendo sus uñas de gel nuevas y un mensaje de mi madre pidiendo, prestados, 2,000 pesos para la luz. Me senté en el taburete alto, con la taza de café humeante entre las manos, y dejé que la memoria me traicionara. De repente, no estaba en mi apartamento de lujo. Tenía 10 años y estaba sentada en la mesa de formica descarapelada de nuestra vieja casa en Iztapalapa. Recordé el olor a frijoles refritos y humedad. Ese día también era mi cumpleaños. Mi madre, Rosalba, había llegado con una caja de pastel de la panadería de la esquina. Mi corazón había dado un vuelco de alegría infantil. Pero cuando abrió la caja, el pastel decía, «Felicidades Carlota», en glaseado rosa. «Ay, mija, no te pongas así», había dicho mi madre, cortando una rebanada enorme para mi hermana mayor, que ni siquiera cumplía años ese mes. A Carlota le fue mal en el examen de matemáticas y necesitaba un empujoncito emocional. Tú eres fuerte, tú aguantas. Además, el chocolate te saca granos. Tú aguantas. Esa frase había sido la banda sonora de mi vida. Aguanté cuando usaba los libros de texto viejos de Carlota. Aguanté cuando papá perdió el dinero de mi colegiatura en las apuestas y tuve que trabajar de mesera a los 15 años. Aguanté ser la hija invisible hasta que me convertí en la hija cajero automático. Bebí el café de un trago. Quemaba, pero el dolor me ayudó a volver al presente. Feliz cumpleaños, Xiomara, susurré a la cocina vacía. Me vestí con mi armadura habitual, traje sastre negro de Armani, tacones de aguja que resonaban con autoridad, y una capa de maquillaje lo suficientemente gruesa para ocultar el cansancio, pero lo suficientemente sutil para parecer profesional. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos duros, analíticos. Eran los ojos de una auditora forense, entrenada para detectar mentiras en hojas de cálculo. Lo que no sabía era que hoy, esos ojos tendrían que detectar una mentira mucho más oscura que un fraude fiscal. Mi oficina en el Paseo de la Reforma era mi verdadero hogar. El olor a papel, tóner y limpiador de alfombras me tranquilizaba. Aquí, las reglas eran claras, el debe y el haber siempre tenían que cuadrar. Si algo faltaba, se buscaba hasta encontrarlo. La vida aquí tenía lógica.
Estaba inmersa en la auditoría de una empresa constructora que claramente estaba lavando dinero, cuando mi asistente, Gaby, tocó la puerta de cristal. Licenciada, llegó esto para usted. Gaby sostenía una caja de madera barnizada, elegante y pesada. Dice, urgente. Fruncí el ceño. No había pedido nada. ¿Quién lo envía? No dice remitente comercial. Solo dice, familia. Dejó la caja sobre mi escritorio y salió. Me quedé mirando el objeto como si fuera una bomba. La madera era de caoba, con bisagras doradas. Grabado en la tapa, con letras cursivas, se leía, Chocolatl Real Selección Artesanal. Conocía la marca. Una caja así costaba por lo menos 2.500 pesos. Mi familia nunca, jamás, había gastado más de 100 pesos en mí. Mis regalos solían ser calcetines de mercadillo, peor aún, promesas de pago de deudas antiguas. Abrí el pequeño sobre color crema pegado a la tapa. La letra era de mi madre, pero estaba extraña. Demasiado inclinada, con trazos temblorosos al final de cada palabra, como si hubiera escrito con prisa o con miedo. Mi querida Xiomara, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero eres nuestra sangre. Queremos que este año tu vida sea tan dulce como te mereces. Con amor, mamá, papá y Carlota. Dulce. La palabra me supo a ceniza. Ellos sabían perfectamente que no me gustaba el dulce. Desde aquel cumpleaños de los 10 años, el azúcar me revolvía el estómago. Levanté la tapa. El aroma a cacao puro, intenso y embriagador, inundó la oficina. Eran 12 trufas perfectas, espolvoreadas con oro comestible y sal de mar. Se veían deliciosas. Se veían letales. Mi mente de auditora comenzó a trabajar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un regalo tan caro cuando la semana pasada mi madre lloraba por la factura de la luz? ¿Estaban intentando ablandarme para pedirme un préstamo grande? Esa era la única explicación lógica. Una inversión. Gastan 2.000 para pedir 50.000. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Hermanita. La voz de Benjamín rompió mi trance. Benjamín. Mi hermano menor. El único error estadístico en la genética tóxica de mi familia. A sus 20 años, era un poste flaco y desgarbado, con el cabello siempre despeinado y una sonrisa que no le cabía en la cara. Llevaba su mochila de la universidad colgada de un solo hombro y una maceta pequeña en las manos. Benja, mi voz se suavizó instintivamente. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes clase? Me salté la última hora de historia. Se acercó y puso la maceta sobre mi escritorio, justo al lado de la caja de madera. Era un cactus pequeño, un poco chueco, en una maceta de barro pintada a mano. Feliz cumpleaños, Xio. La pinté yo mismo. Bueno, lo intenté. Creo que ese pájaro parece más un perro atropellado, pero la intención cuenta, ¿no? Miré el cactus. Costaba quizás 30 pesos, más la pintura. Pero Benjamín había gastado su tiempo, su esfuerzo. Sentí un nudo en la garganta. Está hermoso, Benja. De verdad. Él se encogió de hombros, avergonzado, y entonces sus ojos se posaron en la caja de madera. No manches. Silbó. ¿Esos son chocolates de Chocolatl Real? Los vi en Instagram. Dicen que el de chile pasilla es otro nivel. Su estómago rugió. Un sonido fuerte, inconfundible. Miré su ropa, una camiseta que había visto hace 3 años y unos jeans desgastados. Sabía que Benjamín vivía con lo justo en su cuarto de estudiante cerca de la UNAM. Mis padres apenas le daban para los libros, alegando que no tenían, mientras Carlota estrenaba iPhone cada año. ¿No has comido? Pregunté. Me comí una torta en la mañana. Estoy bien. Mintió. Benjamín siempre mentía para no preocuparme. Miré la caja de chocolates lujosos. Luego miré a mi hermano hambriento. Una idea cruzó mi mente.
yo no iba a comerlos. Iban a terminar en la basura. Tómalos, dije, empujando la caja de madera hacia él. ¿Qué? No, Sio, es tu regalo. Sabes que odio el chocolate. Además, estoy a dieta. Mi entrenador personal me mataría si como una sola de esas bombas de calorías. Mentí con fluidez. Llévatelos. Compártelos con tus amigos. O mejor, llévaselos a Tiago y Mateo si vas a ver a Carlota. A los niños les encantarán. Los ojos de Benjamín brillaron como si le hubiera dado un lingote de oro. ¿En serio? Híjole, gracias, hermana. De hecho, iba a pasar a casa de mamá a recoger unos apuntes viejos. Los sobrinos van a estar ahí. Se van a volver locos. Cerró la caja con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado, y la metió en su mochila desgastada. Eres la mejor, Sio. Te quiero. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió casi corriendo, con la energía inagotable de la juventud. Me quedé sola de nuevo, acariciando las espinas del pequeño cactus chueco. Yo también te quiero, chamaco, susurré. No tenía idea de que acababa de poner una pistola cargada en la mochila de la única persona que me importaba en este mundo. Salí de la oficina a las 8 de la noche. El tráfico de la Ciudad de México era una bestia de 1000 cabezas, un río de luces rojas y blancas que se arrastraba por el periférico. Tardé casi 1 hora en llegar a mi edificio. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía alerta, zumbando con esa extraña inquietud que me había provocado el regalo. Entré a mi departamento, arrojé los tacones en la entrada y fui directo al baño. Necesitaba sumergirme en agua caliente hasta que se me olvidara mi nombre. Mientras la tina se llenaba, me serví una copa de vino tinto. El teléfono, que había dejado sobre el lavabo, vibró. Papá. Miré la pantalla con recelo. Papá nunca llamaba. Si lo hacía, era porque mamá le ordenaba transmitir un mensaje desagradable. Respiré hondo y contesté. Hola, papá. Hija. Xiomara. Su voz sonaba extraña. Aguda. Apretada. Feliz cumpleaños. Gracias. Hubo un silencio incómodo, solo roto por el sonido de su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Ya llegaste a casa? Preguntó. Sí, acabo de entrar. Qué bueno, qué bueno. Oye, mija, ¿probaste el regalo? Me tensé. Otra vez el regalo. Todavía no, papá. Apenas me voy a bañar. Hubo una pausa, y luego, con una urgencia que no pudo disimular, deberías probarlos. Tu madre dice que el de trufa blanca se echa a perder rápido con el calor. Cómete uno ahorita. Para celebrar. Sí, papá. Ahorita me lo como. ¿Te sientes bien? La pregunta salió disparada, fuera de contexto. Digo, ¿no te duele la cabeza ni nada? Con tanto trabajo, estoy bien, papá. Tengo que colgar. El agua se está tirando. Colgué sin esperar respuesta. Mi corazón latía un poco más rápido. ¿Te duele la cabeza? ¿Desde cuándo le importaban mis dolores de cabeza? Me metí en la tina, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Cerré los ojos. BZZZT, BZZZT. Otra vez. Esta vez era una videollamada. Carlota. Maldije en voz baja. Rechacé la videollamada y contesté solo con audio. No quería que viera mi baño de mármol, siempre le daba envidia y terminaba criticando algo. ¿Qué pasa, Carlota? ¡Ay, qué genio! La voz de mi hermana era chillona, rasposa, como si hubiera estado gritando o fumando. Solo quería ver si te gustó la sorpresa. Están bonitos. Gracias. ¿Bonitos? Bufó. Son carísimos, estúpida. ¿Cuál te comiste? Sentí una punzada de irritación.
¿Por qué tanta insistencia? No he comido ninguno. Me estoy bañando. Ay, por Dios, Xiomara. Su tono cambió de burlón a agresivo en un segundo. Eres una desagradecida. Mamá se gastó los ahorros en eso y tú ahí, haciéndote la digna. Cómete uno, maldita sea. Cómetelo y mándame una foto. ¿Estás borracha, Carlota? Pregunté fríamente. No estoy borracha. Solo quiero que disfrutes. Hazlo por mamá. Cómete el grande, el del centro. Dicen que es el mejor. Sí, sí. Luego te mando la foto. Adiós. Colgué y tiré el teléfono sobre la toalla. Me froté las sienes. Algo no encajaba. La ansiedad en la voz de papá. La agresividad desesperada de Carlota. Y esa especificidad, el del centro. Miré el agua de la tina. De repente, ya no me sentía relajada. Me sentía observada. Me sentía como un animal en el matadero que huele la sangre antes de ver el cuchillo. Salí de la tina, me envolví en una bata de seda y fui a la cocina por más vino. Necesitaba alcohol para adormecer la paranoia que empezaba a crecer en mi pecho. Son solo una familia disfuncional, me dije. Son raros, son intensos, pero no son peligrosos. Eran las 9:45 de la noche. Mi teléfono sonó por tercera vez. El nombre en la pantalla parpadeaba como una alerta roja, mamá. Dudé. Mi dedo flotó sobre el botón rojo de rechazar. Pero una curiosidad morbosa, o tal vez el instinto de supervivencia, me hizo contestar. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la isla de granito, mientras me servía la copa con mano temblorosa. Xiomara. No hubo felicitación. No hubo hola. La voz de mi madre era seca, cortante. Era la voz que usaba cuando yo era niña y había roto un plato, pero magnificada por 1000. Dime, mamá. ¿Ya lo hiciste? ¿Hacer qué? Comer, niña estúpida. Gritó. Escuché un golpe sordo al otro lado, como si hubiera golpeado una mesa. Llevamos 2 horas esperando. ¿Te comiste los chocolates o no? Suspiré. Estaba harta. Harta de sus juegos, harta de su control, harta de este cumpleaños miserable. Quería que me dejaran en paz. Quería que dejaran de llamar. Y sabía que la única forma de que se callaran era decirles la verdad, aunque fuera para decepcionarlos. No, mamá, dije, mi voz resonando con una calma fría en el apartamento vacío. No me los comí. Escuché una respiración contenida al otro lado. ¿Qué hiciste con ellos? Preguntó, su voz bajando a un susurro peligroso. Tomé un sorbo de vino. Se los di a Benjamín. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Denso. Vino a la oficina esta tarde, continué, sin darme cuenta de que estaba cavando tumbas con cada palabra. Tenía hambre. Le di la caja entera. Le dije que se la llevara a casa y la compartiera con Tiago y Mateo. Supongo que a estas horas ya se habrán dado un festín. 1, 2, 3 segundos. Y entonces, el mundo se rompió. Desde el altavoz del teléfono brotó un sonido que nunca olvidaré mientras viva. No fue una palabra. Fue un aullido. Un alarido animal, crudo, lleno de terror puro. No. El grito de mi madre fue tan fuerte que el micrófono de su celular se saturó, creando una estática horrible. Dios mío. No. Benjamín. Escuché el caos estallar al otro lado de la línea. Sillas arrastrándose, pasos corriendo, cosas rompiéndose. Lorena. Ese era mi padre gritando, usando el segundo nombre de Carlota. Los niños. Dijo que se los dio a los niños. ¿Qué? La voz de Carlota sonó lejana, pero desgarradora. Mamá, Tiago se comió 3. Está en el sofá.
llama a la ambulancia. Idiota, llama a la ambulancia. Aullaba mi madre, sollozando histéricamente. No era para ellos. Era para ella. Era para ella. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé allí, en mi cocina de lujo, con la copa de vino a medio camino de mi boca. El líquido rojo se derramó sobre mi bata de seda blanca, manchándola como si fuera una herida abierta. Pero no sentí el frío del vino. Sentí un frío mucho más profundo. Un frío que me congeló la médula de los huesos. No era para ellos. Era para ella. Mi mente, entrenada para procesar datos a velocidad luz, conectó los puntos en un instante terrible. El regalo caro. La insistencia en que comiera. La pregunta de papá sobre si me dolía la cabeza. El pánico absoluto al saber que Benjamín y los niños los tenían. No eran chocolates. Era una ejecución. Y yo acababa de enviar a mi hermano pequeño y a mis sobrinos frente al pelotón de fusilamiento en mi lugar. Solté la copa. El cristal estalló contra el suelo, haciéndose añicos. Corrí. Corrí hacia la puerta como si el diablo mismo me estuviera persiguiendo, aunque la verdad era mucho peor, el diablo era mi propia sangre, y acababa de perder el control. El elevador tardó una eternidad en subir. Cuando las puertas de acero pulido se abrieron, prácticamente me lancé hacia el interior, ignorando mi reflejo en los espejos, descalza, con la bata de seda manchada de vino tinto que parecía sangre seca, y el maquillaje corrido por el vapor del baño. No me importaba. Solo podía escuchar el eco del grito de mi madre en mi cabeza. No era para ellos. Llegué al estacionamiento subterráneo. El aire frío y con olor a gasolina me golpeó la cara. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves de mi Audi 2 veces antes de poder abrir la puerta. Arranqué el motor con un rugido que resonó en el concreto vacío. Salí quemando llanta hacia la Avenida de los Poetas. Eran las 10 de la noche, pero el tráfico en Santa Fe nunca desaparece del todo. Contesta, maldita sea, contesta. Le grité al manos libres del coche. El teléfono marcaba el número de Benjamín. Tú. El número que usted marcó no está disponible, mierda. Marqué el número de Carlota. Buzón. Marqué el número de papá. Buzón. Nadie contestaba. Estaban ocupados viviendo el infierno que ellos mismos habían creado. O tal vez, estaban ocupados asegurándose de que sus coartadas estuvieran intactas. Pisé el acelerador a fondo, zigzagueando entre los coches. Las luces de la ciudad se convirtieron en líneas borrosas de neón. Mi mente, sin embargo, iba mucho más rápido que el coche. Calculaba probabilidades, analizaba variables. Si era veneno para ratas, tardaría horas. Habría hemorragias internas. Si era cianuro, ya estarían muertos. Pero mi padre me había preguntado si me dolía la cabeza. Me había preguntado por síntomas específicos. Digitalis. El recuerdo me golpeó como un camión. Mi padre tomaba digoxina para su arritmia. Tenía frascos y frascos de esas pastillas pequeñas y blancas en el botiquín del baño. Una sobredosis causaba náuseas, visión borrosa, y finalmente, paro cardíaco. Era el veneno perfecto para un anciano, o para simular un ataque al corazón en una mujer de 34 años estresada por el trabajo. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Limpié mis ojos con furia. No podía llorar. Si lloraba, me estrellaría, y Benjamín me necesitaba viva. Él era lo único puro en mi vida. El único que me había regalado un cactus de 30 pesos porque me quería, no porque quisiera mi dinero. Y yo le había dado muerte envuelta en papel dorado. Recordé la ubicación del teléfono de Benjamín gracias a la aplicación de Buscar a mis amigos, que le obligué a instalar cuando entró a la universidad. El punto azul parpadeaba inmóvil en el Hospital General de Iztapalapa. El hospital público. Por supuesto. Mis padres no tenían seguro médico privado, y Benjamín tampoco. Yo tenía el mejor seguro del país,
pero no estaba allí para usar mi tarjeta Platinum. El GPS marcaba 40 minutos. Yo lo hice en 20. Part 6. El infierno en la sala de espera. ANGC Trompon CH, STD King, 750. El hospital general olía a cloro barato, sudor rancio y desesperación humana. Entré corriendo por las puertas automáticas de urgencias, mis pies descalzos golpeando el linóleo sucio. La gente se giró para mirarme. Una mujer en bata de seda manchada, con el pelo mojado y cara de loca, irrumpiendo en su mundo de dolor cotidiano. Busco a Benjamín Valdés. Le grité a la recepcionista, una mujer con cara de cansancio infinito protegida tras un cristal blindado. Y a dos niños, Tiago y Mateo Rivera. Señorita, tiene que esperar su tour, se están muriendo por envenenamiento. Golpeé el cristal con la palma de la mano. Dígame dónde están. Antes de que pudiera responderme, escuché un grito familiar. Sálvelos. Haga algo, inútil. Era Carlota. Corrí hacia el pasillo de donde provenía la voz, empujando una camilla vacía que estorbaba. Doblé la esquina y me detuve en seco. La escena se grabó en mi retina con la claridad de una fotografía forense. Era una zona de triaje abierta, separada solo por cortinas de plástico azul. En una camilla, vi a Benjamín. Estaba pálido, con un tono grisáceo y ceroso. Tenía un tubo metido en la garganta y su pecho se convulsionaba rítmicamente mientras una enfermera bombeaba aire manualmente. Un monitor azulado pitaba con una frecuencia errática y aterradora. En la camilla de al lado, Tiago, mi sobrino de 9 años, vomitaba un líquido oscuro en una cubeta de metal que sostenía mi padre. Mateo, el más pequeño, estaba ovillado en posición fetal, gimiendo bajito, con una vía intravenosa en su brazo delgado. Benja. El nombre se me escapó como un sollozo. Di un paso hacia ellos, pero algo me detuvo. Una fuerza física. Carlota se abalanzó sobre mí. Tenía el rímel corrido por toda la cara, convirtiéndola en una máscara de teatro grotesca. Me agarró por los hombros de la bata y me sacudió con una fuerza que no sabía que tenía. Tú. Chilló, escupiéndome saliva en la cara. Tú hiciste esto. Carlota, suéltame, ¿por qué no te los comiste? Me empujó contra la pared dura del pasillo. Su voz era una mezcla de histeria y odio puro. Te dije que te los comieras. Te lo dije 1000 veces. Maldita egoísta de mierda. Basta. Mi padre, Rogelio, soltó la cubeta y corrió a separarnos. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi terror en sus ojos. No miedo por sus nietos. Miedo de mí. Miedo de que yo supiera. Papá, susurré, mirando a Benjamín. ¿Qué le dieron? Necesito decirle al doctor qué tomaron. Mi madre, Rosalba, estaba sentada en una silla de plástico, rezando el rosario en voz alta, balanceándose adelante y atrás. Al escuchar mi voz, levantó la vista. Sus ojos no tenían lágrimas. Tenían cálculo. Fue la comida china, dijo mi madre, con voz firme, interrumpiendo sus rezos. Compraron comida china en la calle. Estaba echada a perder. ¿Comida china? La miré incrédula. Señalé a Tiago. Están teniendo arritmias cardíacas, mamá. Eso no es pollo agridulce en mal estado. Díganme qué había en los chocolates. Cállate. Siseó mi padre, mirando a los enfermeros y policías que deambulaban por la sala. Baja la voz. No hables de los chocolates. Un médico joven, con ojeras profundas y bata manchada de yodo, se acercó a nosotros. Tenía esa mirada de quien lleva 30 horas sin dormir pero sigue funcionando por pura adrenalina. ¿Familiares de Valdés y Rivera? Preguntó. Soy la madre de los niños. Carlota se soltó de mi padre y se aferró al brazo del médico. Doctor, dígame que están bien. Dígame que no. Los niños están estables por ahora. Logramos bombearles el estómago a tiempo.
La dosis que ingirieron fue menor gracias a su masa corporal y a que vomitaron casi inmediatamente. Carlota soltó un suspiro tembloroso y cayó de rodillas al suelo, sollozando. Pero el joven. Benjamín, el médico frunció el ceño, mirando su tabla. Él es el que nos preocupa. Ingirió una cantidad mucho mayor. Su corazón está bajo un estrés extremo. Presenta un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Me acerqué, ignorando a mi familia. Doctor, soy su hermana. ¿Qué lo causó? El médico me miró, evaluando mi estado, pero respondió con franqueza profesional. Clínicamente, parece una intoxicación por glucósidos cardíacos. Digoxina, probablemente. Encontramos restos de una sustancia oscura en su vómito. Chocolate, al parecer. Me giré lentamente hacia mi padre. Rogelio se puso pálido, retrocediendo un paso. ¿Digoxina? Repetí, mi voz fría como el hielo. Papá, tú tomas digoxina. No sé de qué hablas. Rogelio tartamudeó, sus manos temblando violentamente. Mis medicinas están guardadas. Seguro fue un error de la fábrica de dulces. Esos lugares no tienen higiene. Carlota, desde el suelo, levantó la cabeza. El pánico le había soltado la lengua más de la cuenta. Era demasiado. Gritó Carlota, golpeando el suelo con el puño. Le dije a mamá que 10 pastillas era demasiado para una sola caja. Pero quería asegurarse. El silencio cayó sobre el pasillo como una guillotina. El médico dejó de escribir. La enfermera que ajustaba el suero de Mateo se detuvo. Mi madre, Rosalba, se levantó de la silla tan rápido que la tiró al suelo. «Cállate la boca, estúpida», le gritó mi madre a Carlota, y luego se giró hacia el médico con una sonrisa nerviosa y grotesca. «Mi hija está en shock, doctor. No sabe lo que dice. Delira por el estrés». «No», dije yo. Mi voz sonó extrañamente calmada. La calma del ojo del huracán. No está delirando. Miré al médico. Doctor, por favor, guarde todas las muestras de lavado gástrico y sangre. De todos ellos. Quiero una cadena de custodia. Disculpe. El médico parpadeó, confundido. Soy auditora forense, mentí sobre mi cargo exacto, pero necesitaba autoridad. Y esto no es una intoxicación accidental. Es un intento de homicidio múltiple. Xiomara. Mi padre intentó agarrarme del brazo. Me aparté bruscamente, como si su tacto me quemara. No me toques, le dije en voz baja, solo para que él me oyera. Si Benjamín muere, te juro por Dios que tú serás el siguiente. Pero no en un hospital. En una celda. Me di la vuelta. No podía quedarme ahí. Si me quedaba, los mataría con mis propias manos, y entonces no podría salvar a Benjamín. Necesitaba pruebas. Necesitaba la caja. ¿A dónde vas?, chilló mi madre cuando me vio caminar hacia la salida. No puedes dejarnos aquí. Tienes que pagar la cuenta. No trajimos dinero. Me detuve bajo el letrero de salida. Me giré y los miré. 3 extraños. 3 monstruos disfrazados de familia. Vendan sus joyas, dije. O mejor, usen el dinero que iban a cobrar de mi seguro de vida. Y salí a la noche, dejando atrás sus gritos y el pitido rítmico que marcaba los latidos de mi hermano. Mi coche volaba por el eje central. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Ya no temblaba. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad fría y metálica. Era el modo auditoría. Cuando encontraba un fraude millonario en los libros de una empresa, no sentía pánico, sentía determinación. Esto era lo mismo. Solo que la moneda de cambio no eran pesos, eran vidas. Tenía que llegar al departamento de Benjamín antes que ellos. O antes de que la policía llegara y contaminara la escena por incompetencia.
Sabía que mis padres, en su estupidez, no habrían pensado en ir a limpiar la escena del crimen todavía, le estaban demasiado ocupados actuando como víctimas en el hospital. Pero eso cambiaría en cuanto se dieran cuenta de que yo iba por la evidencia. Llegué al pequeño edificio de departamentos en la colonia Doctores. Era un lugar viejo, con la pintura descascarada, pero Benjamín lo amaba porque estaba cerca de la universidad y le permitía tener plantas en el balcón. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en mis pies descalzos. Saqué la copia de la llave que Benjamín me había dado, por emergencias. Mis manos no fallaron al abrir la cerradura. El departamento estaba en silencio. Un silencio denso y pesado. Olía a libros viejos y a humedad, mezclado con el aroma dulce y enfermizo del chocolate. Encendí la luz de la pequeña sala comedor. Ahí estaba. Sobre la mesa de madera barata, junto a unos apuntes de historia del arte, descansaba la caja de caoba de Socolatl Real. Era una escena tan doméstica, tan normal, que daba ganas de vomitar. Me acerqué lentamente. Saqué de mi bolso un par de guantes de látex que siempre llevaba en mi kit de trabajo. Nunca sabes cuándo tienes que revisar archivos físicos llenos de polvo o moho. Me los puse con un chasquido. La caja estaba abierta. Faltaban 4 trufas. 3 del lado izquierdo, probablemente las que tomaron los niños, las más coloridas, y una grande, oscura, del centro. La del centro. La que Carlota me había insistido que comiera. Benjamín se la había comido. Me incliné. Pude ver, incluso sin microscopio, pequeños puntos blancos incrustados en el ganache de las trufas restantes. No era sal de mar. Eran fragmentos de pastillas mal trituradas. Eran chapuceros. Eran asesinos amateurs impulsados por la desesperación y la codicia. Busqué alrededor. En el suelo, cerca de la silla, estaba la mochila de Benjamín abierta. Y dentro, arrugada como basura, la nota y el recibo de envío. Tomé todo. Saqué una bolsa de evidencia con cierre hermético de mi maletín de trabajo que había dejado en el coche y subido conmigo. Metí la caja de madera con cuidado, sellándola. Metí la nota. Metí el recibo. Luego fui a la cocina. En el fregadero había 3 vasos con restos de leche. Los niños habían tomado leche para pasar el chocolate. Tomé muestras con hisopos estériles y las guardé en tubos de ensayo plásticos. Lo tengo, susurré en la oscuridad del departamento. Lo tengo todo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto. De un número desconocido. Sabemos que estás ahí. Si entregas la caja, todo esto termina. Somos tu familia, Xiomara. No nos destruyas. Era mi padre. Había usado el teléfono de alguien más, probablemente sabiendo que yo no contestaría el suyo. No nos destruyas. La audacia era impresionante. Respondí con 2 palabras, demasiado tarde. Salí del departamento cerrando con doble llave. Bajé las escaleras con la bolsa de evidencia apretada contra mi pecho. No iba a ir a la policía. No todavía. La policía en México podía ser comprada, o ser lenta, o perder pruebas, accidentalmente. Iba a ir a Laboratorios Quest, el laboratorio privado más caro y seguro de la ciudad, donde mi firma tenía una cuenta corporativa. Iba a pagar por un análisis de toxicología urgente con cadena de custodia notariada. Y cuando tuviera ese papel en la mano, entonces, y solo entonces, iría por ellos. No como una hija dolida, sino como la dueña de su destino. La guerra había comenzado. Pasé la noche en un sofá de piel en la sala de espera privada de Laboratorios Quest. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Benjamín convulsionando. A las 6 de la mañana, el director del laboratorio, un viejo conocido llamado Dr. Arreola, salió con una carpeta azul. Es digoxina, Xiomara. Su voz era grave. ¿Y clorpirifos? ¿Insecticida? Pregunté, sintiendo un sabor metálico en la boca. Una mezcla casera. Chapucera pero letal.
La digoxina detiene el corazón, el insecticida acelera el fallo respiratorio. Quien hizo esto quería asegurarse de que no pareciera un infarto natural, sino un colapso total del sistema. Tomé la carpeta. Gracias, doctor. Mándame la factura a la firma. Y guarda los originales en la caja fuerte. Salí al amanecer. La ciudad estaba gris y fría. Me senté en mi coche, pero no arranqué. Saqué mi laptop. Necesitaba él, ¿por qué? Él, como, ya lo tenía en la carpeta azul. Conecté el módem portátil y entré al sistema bancario. Hace 3 años, cuando papá tuvo su primer infarto, me dieron poderes notariales limitados para manejar sus cuentas médicas. Nunca los revocaron por desidia. Mis dedos volaban sobre el teclado. Banco Azteca. Cuenta de ahorros, 450 pesos. Banorte. Tarjeta de crédito, sobregirada por 80,000 pesos. Busqué más profundo. Transferencias inusuales. Retiros de efectivo en cajeros de zonas rojas. Y ahí estaba. Una serie de depósitos mensuales a una cuenta a nombre de Inversiones El Toro. Conocía ese nombre. Era una fachada de los Rojos, una banda de prestamistas gota a gota que operaba en Iztapalapa. La deuda total estimada, 3 millones de pesos. Intereses moratorios acumulados, impagables. Pero 3 millones no justificaban matar a la gallina de los huevos de oro. Yo les daba dinero mensual. ¿Por qué matarme? Entonces entré al portal de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Usé mi credencial de auditora para hacer una búsqueda cruzada con mi RFC. El resultado parpadeó en la pantalla y tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Póliza de Vida Plus, GNP Seguros. Asegurado, Xiomara Valdés. Suma asegurada, 15 millones de pesos mexicanos, 15 millones de pesos. Beneficiarios, Rosalba Martínez, 50%, Carlota Valdés, 50%. Fecha de contratación, hace 2 meses. Agente, un tal, licenciado Morales, conocido por falsificar firmas. Ahí estaba. La ecuación final. Yo valía más muerta que viva. Viva, les daba 10,000 pesos al mes y pagaba las cenas. Muerta, les daba 15 millones de golpe. Suficiente para pagar a los prestamistas, comprar una casa nueva, y financiar la vida de lujos que Carlota creía merecer. Cerré la laptop con un golpe seco. No sentí tristeza. La tristeza es para cuando pierdes algo que amas. Yo no había perdido nada, solo me había quitado una venda de los ojos que llevaba puesta 34 años. Arranqué el coche. Iba a visitarlos. Pero no iba como hija. Iba como el ángel de la muerte. Regresé al hospital a las 9 de la mañana. Me había cambiado de ropa en el coche, unos jeans y una sudadera gris que compré en un Oxxo. Me quité el maquillaje. Me solté el pelo para que se viera enmarañado. Necesitaba parecer derrotada. Necesitaba parecer asustada. Encontré a mi familia en la cafetería del hospital. Estaban sentados alrededor de una mesa de plástico, comiendo tamales como si fuera un día de campo. Benjamín seguía en terapia intensiva, estable pero sedado. Los niños ya habían sido dados de alta y se los había llevado la suegra de Carlota. Cuando me vieron, se hizo un silencio sepulcral. Carlota tenía los ojos hinchados. Mamá se limpió la salsa verde de la boca con una servilleta de papel. Papá no me miró a los ojos. Xiomara, dijo mamá, con una voz cautelosa, ¿dónde te metiste anoche? Nos dejaste solos con el problema. Me dejé caer en una silla vacía, encorvando los hombros. Tuve miedo, susurré, mirando mis manos. Fui a rezar. Los 3 intercambiaron miradas rápidas. El alivio en sus rostros fue insultante. Creyeron mi mentira al instante porque encajaba con la imagen que tenían de mí, débil emocionalmente, dependiente. Hiciste bien, mija, dijo papá, atreviéndose a hablar.
Dios es el único que sabe por qué pasan estas desgracias. El doctor dijo cosas horribles anoche, continué, con la voz temblorosa. Dijo algo de veneno. Dijo que iba a llamar a la policía. Carlota se tensó. Ese doctor es un idiota. Saltó ella. Ya hablamos con él. Le dijimos que fue una confusión. Que los niños comieron algo en la calle. Pero, ¿y si investigan? Levanté la vista, llenando mis ojos de lágrimas falsas. ¿Y si descubren que los chocolates venían de ustedes? Mamá se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. Su tacto era frío y sudoroso. Nadie va a investigar nada si nosotros no hacemos ruido, Xiomara. Escúchame bien. Vamos a demandar a la chocolatería. Vamos a decir que fue un lote contaminado. Nos van a dar dinero para callarnos. ¿Dinero? Repetí estúpidamente. Mucho dinero, dijo Carlota, sus ojos brillando con codicia. Millones. Pero tenemos que estar unidos. Tienes que venir a casa, Xiomara. Tenemos que ponernos de acuerdo en la historia antes de que Benjamín despierte y diga tonterías. Era la invitación perfecta. Querían llevarme a su territorio, controlarme, asegurarse de que siguiera el guión. Tengo miedo de ir a mi casa, dije. Me siento sola. Vente a la casa, hija, dijo papá. Tu mamá te hace un caldito de pollo. Hablamos tranquilos. Asentí lentamente. Está bien. Vamos a casa. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, metí la mano en el bolsillo de mi sudadera y activé la grabadora de voz de alta fidelidad que usaba para mis interrogatorios corporativos. La trampa estaba puesta. Y los ratones caminaban directo hacia el queso. La casa de mis padres en Iztapalapa olía igual que siempre, a humedad, a aceite refrito y a desesperanza. Las paredes, alguna vez blancas, ahora eran de un amarillo enfermizo por el humo del tabaco. Nos sentamos en la cocina. Mamá sirvió café de olla en tazas despostilladas. Yo no toqué la mía. No volvería a comer ni beber nada que viniera de sus manos. Entonces, dijo Carlota, encendiendo un cigarro aunque estábamos en un espacio cerrado, esto es lo que vas a decir. Tú compraste los chocolates en una feria artesanal. No recuerdas el puesto. Se los diste a los niños. Fin. Pero Carlota, la caja tenía una tarjeta de ustedes, dije suavemente. Esa tarjeta desapareció, dijo mamá, mirándome fijamente. Yo misma revisé la mochila de Benjamín en el hospital antes de que te la llevaras. No había nada. Mentira. Yo tenía la tarjeta. Pero dejé que creyeran que tenían el control. No sé si pueda mentir así, dije, empezando a hiperventilar un poco, un truco que aprendí en clases de teatro en la prepa. Estoy muy nerviosa. ¿Y si me meten a la cárcel? ¿Y si piensan que yo los envenené? Nadie va a pensar eso. Gritó papá, golpeando la mesa. Estaba perdiendo la paciencia. El estrés de la deuda con los rojos se le notaba en las venas del cuello. Solo tienes que cerrar la boca. Es que no entiendo, sollocé. ¿Por qué alguien pondría veneno en unos chocolates? ¿Quién me odia tanto? Nadie te odia, estúpida. Carlota exhaló el humo con furia. Fue un accidente. O tal vez fue el destino. Mírate. Tienes todo el dinero del mundo y solo traes desgracias. Si te hubieras comido esos malditos chocolates tú sola, como debías, mis hijos estarían bien y nosotros tendríamos. Se detuvo en seco. ¿Tendrían qué? Pregunté, mi voz endureciéndose un poco. ¿Qué tendrían, Carlota? Mamá le dio una patada a Carlota por debajo de la mesa. Paz, dijo mamá rápidamente. Tendríamos paz. No, dije. Me sequé las lágrimas falsas. Me enderecé en la silla. Mi postura cambió de víctima a verdugo en un segundo. Ibas a decir, tendríamos el dinero, ¿verdad?
El silencio en la cocina se volvió denso. ¿De qué hablas?, preguntó papá, con un hilo de voz. De los 15 millones de pesos, papá. De la póliza de GNP Seguros. La cara de mamá se transformó. Pasó del gris al blanco cadavérico. Tú no puedes saber eso. Soy auditora, mamá. Los números son mi idioma. Sé de la deuda con los rojos. Sé de las firmas falsificadas. Y sé que papá molió sus pastillas de digoxina en el molcajete que está ahí en la repisa. Señalé el molcajete de piedra volcánica sobre el fregadero. Aún tenía un polvillo blanco en las grietas. Eran tan descuidados que ni siquiera lo habían lavado bien. Rogelio se levantó de golpe, tirando la silla. Fue por la familia. Gritó, y ya no había vuelta atrás. Nos iban a matar, Xiomara. Esos hombres nos iban a cortar los dedos. Tú tienes tanto dinero y nunca nos das nada. Unos millones no son nada para ti, pero para nosotros son la vida. Así que decidieron tomar mi vida a cambio. Grité yo también, poniéndome de pie. Tú nos obligaste. Chilló Carlota, con los ojos desorbitados. Con tu egoísmo. Siempre presumiendo tus viajes y tu ropa mientras nosotros nos pudrimos aquí. Si te morías, al menos servías para algo. Basta. Mamá se interpuso. Xiomara, escucha. Podemos arreglar esto. Te damos una parte. Mitad y mitad. 7 millones para ti. Solo no digas nada. Por favor. Soy tu madre. Te di la vida. Me diste la vida, dije, sacando el teléfono del bolsillo y mostrando la pantalla de grabación activa, y hoy intentaste quitármela. Estamos a mano. Mamá miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Estás grabando? Cada palabra, dije. Desde que entré a esta casa. La confesión de papá. La justificación de Carlota. Tu intento de soborno. Todo está en la nube. Carlota soltó un grito animal y se abalanzó sobre mí. Dámelo. Maldita perra, dame el teléfono. Intentó arañarme la cara, pero yo estaba preparada. Me hice a un lado y ella chocó contra la mesa. Ahora. Grité. No hablaba con ellos. Hablaba con el micrófono oculto en mi collar, conectado por Bluetooth a mi segundo teléfono en el coche, donde el comandante Salinas y su equipo escuchaban todo en tiempo real. La puerta principal estalló. No fue un toque cortés. Fue un ariete. La madera vieja cedió con un crujido estruendoso. Policía Federal. Todos al suelo. Hombres con chalecos tácticos y armas largas inundaron la pequeña cocina. El caos fue absoluto. Al suelo. Manos en la nuca. Papá intentó correr hacia el patio trasero, pero un oficial lo tacleó contra el refrigerador. Cayó como un saco de papas, gimiendo de dolor. Carlota gritaba obscenidades mientras dos oficiales la esposaban contra la mesa donde minutos antes planeaba cómo gastar mi dinero. Mamá se quedó petrificada en medio de la cocina. No corrió. No peleó. Solo me miró. Sus ojos destilaban un odio tan puro, tan concentrado, que sentí que me quemaba la piel. Un oficial se acercó a ella. Rosalba Martínez, queda detenida por tentativa de homicidio calificado, fraude y falsificación de documentos. Mientras le ponían las esposas de acero, ella no dejó de mirarme. Maldita seas, Xiomara, escupió. Ojalá te hubiera abortado. Me acerqué a ella. Quedamos cara a cara. Ella, la mujer que me dio a luz. Yo, la mujer que la estaba enviando al infierno. Pero no lo hiciste, mamá, le susurré al oído. Y ese fue tu error. Me enseñaste a sobrevivir a todo. Incluso a ti. El comandante Salinas, un hombre robusto con bigote canoso, se acercó a mí. Licenciada Valdés, ¿está bien?
Miré a mi familia siendo arrastrada hacia las patrullas. Los vecinos estaban todos afuera, grabando con sus celulares. El espectáculo final del Circo Valdés. Sí, comandante, dije, sintiendo como la adrenalina empezaba a bajar, dejándome vacía. Estoy mejor que nunca. Tenemos el molcajete, las pastillas en el baño y su grabación. Es un caso cerrado. Se van a pudrir en Santa Marta, Acatitla. Asentí. Salí de la casa. El sol de mediodía brillaba sobre Iztapalapa, cruel y brillante. Mi teléfono sonó. Era del hospital. ¿Señorita Xiomara? Su hermano despertó. Esa fue la primera vez en 24 horas que lloré. No por mis padres. No por la traición. Lloré porque, a pesar de todo, no estaba sola. Subí a mi coche y conduje hacia el hospital, dejando atrás las sirenas y los restos de lo que alguna vez llamé hogar. 8 meses. Eso fue lo que tardó la burocracia mexicana en llevarnos ante un juez. 8 meses de interrogatorios, de mociones de la defensa alegando locura temporal, de intentos patéticos de mis tíos por hacerme retirar los cargos, por el bien de la familia. Pero yo era una roca. Una roca que había sobrevivido a un deslave y ya no temía a la lluvia. El día del juicio, la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba abarrotada. La prensa había devorado la historia, la familia de chocolate envenenado. Era el morbo perfecto, clase media, codicia, traición. Me senté en la primera fila, vestida con un traje gris acero. A mi lado, en una silla de ruedas, estaba Benjamín. Aunque ya podía caminar con muletas, el daño neurológico temporal causado por la hipoxia durante las convulsiones le hacía perder el equilibrio si estaba de pie mucho tiempo. Sus manos descansaban sobre su regazo, temblando ligeramente. Puse mi mano sobre la suya. Estaba fría, pero viva. Eso era lo único que importaba. Cuando entraron los acusados, el aire de la sala se volvió tóxico. Carlota lucía demacrada. El tinte rubio de su cabello había desaparecido, dejando ver unas raíces oscuras y grasientas. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora buscaban desesperadamente a alguien en el público que le diera una mirada de compasión. No encontró a nadie. Papá caminaba arrastrando los pies, con el uniforme beige del reclusorio que le quedaba 2 tallas grande. Parecía un anciano de 80 años, no de 63. ¿Y mamá? Mamá entró con la cabeza alta. Se había peinado el cabello gris en un chongo severo. Me miró fijamente al pasar, y en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi la furia de una jugadora que perdió su apuesta final. El fiscal, un hombre joven y agresivo, presentó las pruebas con una precisión quirúrgica. Señoría, dijo, proyectando en la pantalla gigante la foto de la caja de madera, esto no fue un impulso. Fue una conspiración meticulosa. Compraron la póliza de seguro. Falsificaron la firma de la víctima. Trituraron 60 pastillas de digoxina. Y esperaron el cumpleaños de su propia hija e hermana para enviarle la muerte por correo. La defensa intentó pintar a mis padres como víctimas de la usura, ancianos desesperados amenazados por el crimen organizado. Intentaron pintar a Carlota como una madre soltera bajo estrés extremo. Pero todo se desmoronó cuando llamaron al testigo estrella. La fiscalía llama a Benjamín Valdés. El alguacil ayudó a Benjamín a acercarse al estrado en su silla de ruedas. Hubo un murmullo en la sala. Ver a un joven de 20 años, brillante estudiante de arquitectura, reducido a eso por su propia familia, era devastador. El abogado defensor intentó ser suave, pero Benjamín no necesitaba suavidad. Necesita verdad. Benjamín, dijo el fiscal, ¿sabías del plan de tus padres? No, su voz era débil, pero clara. Yo amaba a mis padres. Yo confiaba en ellos. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Benjamín tomó aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Se giró hacia el banquillo de los acusados. Miró a papá. Papá, dijo. 2 días antes del cumpleaños de Xiomara,
te vi en la cocina. Estabas moliendo algo en el molcajete. Me dijiste que era veneno para las ratas que había en el patio. Papá bajó la cabeza, sollozando en silencio. Yo te creí, continuó Benjamín, su voz rompiéndose. Te ofrecí ayuda para poner las trampas. Y tú me dijiste, no te preocupes, hijo, esta rata es grande, necesita una dosis especial. Un grito ahogado recorrió la sala. ¿Quién era la rata, papá? Preguntó Benjamín, señalándome. ¿Era mi hermana? La mujer que me pagaba los libros. La única que se acordó de mi graduación de la prepa. Cállate. Gritó Carlota desde su asiento, poniéndose de pie. Eres un traidor. Estás de su lado. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden. Siéntese o la expulso de la sala. Benjamín no se inmutó. Se limpió una lágrima solitaria. Casi matan a sus propios nietos, Carlota. Tiago estuvo en coma 2 días. Y todo por dinero. Benjamín miró al jurado. Señoría, ellos no son mis padres. Son extraños que compartieron mi casa. Mi única familia, la única persona que me salvó esa noche y siempre, está sentada ahí. Me señaló. Sentí que mi corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. El veredicto llegó 3 horas después. Culpables. De todo. Tentativa de homicidio calificado con agravante de parentesco. Fraude. Falsificación de documentos. Corrupción de menores, por involucrar indirectamente a los niños. El juez no tuvo piedad. Carlota Valdés, 22 años de prisión, sin derecho a fianza. Rogelio Valdés y Rosalba Martínez, 18 años de prisión cada uno. Cuando los guardias se los llevaron, mamá pasó junto a mí por última vez. Se detuvo un segundo. Pensé que me escupiría. Pero solo sonrió. Una sonrisa mueca, vacía. Disfruta tu dinero, Xiomara, susurró. Es lo único que tendrás que te abrace por las noches. Prefiero que me abrace el dinero que tus brazos asesinos, le respondí. Y vi cómo se la tragaban las puertas de seguridad. 2 meses después de la sentencia, fui al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. No fui por nostalgia. Fui porque necesitaba una firma. El proceso de adopción de Tiago y Mateo, mis sobrinos, estaba estancado porque Carlota se negaba a ceder la patria potestad completa, a pesar de estar en la cárcel. Necesitaba que mamá, como abuela, renunciara a cualquier reclamo para facilitar el juicio de pérdida de derechos. El olor de la cárcel se te mete en la ropa. Es una mezcla de cloro, comida rancia y humanidad hacinada. Me senté en el locutorio, separada por un cristal grueso y rayado. Cuando trajeron a mamá, casi no la reconocí. Había perdido 20 kilos. Su cabello estaba completamente blanco y cortado al ras, probablemente por los piojos. Tenía un moretón en el pómulo izquierdo. La cárcel no había sido amable con ella. Se sentó y tomó el auricular del teléfono sucio. Hice lo mismo. Mírate, dijo, su voz ronca por el tabaco barato. La gran señora. ¿Viniste a burlarte? Vine por los niños, mamá. No son tus hijos. Son de Carlota. Carlota va a estar encerrada hasta que ellos tengan 30 años. El padre biológico desapareció hace una década. Benjamín y yo somos lo único que tienen. ¿Benjamín? Soltó una risa seca. ¿Cómo está el inútil? ¿Ya camina o sigue dando lástima? Apreté el auricular con fuerza. Benjamín está en 3er año de arquitectura. Ganó un concurso de diseño la semana pasada. Camina con bastón, pero camina con la cabeza alta. Algo que tú nunca hiciste. Ella golpeó el cristal con el puño. Todo esto es tu culpa. Siseó. Si hubieras sido una buena hija, si nos hubieras ayudado con la deuda, nada de esto habría pasado. Nos orillaste a esto. Nadie te obligó a moler veneno,
mamá. Eso fue una elección. Tu elección. Saqué los papeles y los pegué contra el cristal. Firma la renuncia. Deja que los niños tengan una vida. Si lo haces, depositaré 2,000 pesos mensuales en tu cuenta de la prisión para que compres jabón y cigarros. Si no lo haces, dejaré que te pudras aquí sin un centavo y pelearé en los tribunales hasta ganarlo todo de todos modos. Tú sabes que ganaré. Tengo los mejores abogados. Ella miró los papeles. Luego me miró a mí. Vi el cálculo en sus ojos. La misma codicia de siempre, pero ahora reducida a miserables 2,000 pesos. 3,000, dijo. Casi me río. Estaba negociando a sus nietos por 1,000 pesos extra. 2,500. Y no vuelves a intentar contactarnos. Nunca. Dudó un segundo. Luego asintió. Pásalos por la ranura. Firmó con mano temblorosa. Recuperé los documentos. Valían más que el oro. Eran la libertad de Tiago y Mateo. Ya tienes lo que querías, dijo, recargándose en la silla. Ahora vete. Y recuerda lo que te dije. Morirás sola. Me levanté, guardando los papeles en mi bolso Hermès. La miré a través del cristal, a esa mujer pequeña, amargada y derrotada. De repente, me di cuenta de que el monstruo que había temido toda mi vida no era más que una sombra. Te equivocas, Rosalba, le dije, usando su nombre por primera vez. No moriré sola. Y lo más importante, viviré acompañada. Colgué el teléfono. No miré atrás mientras salía. El sonido de las puertas de metal cerrándose a mis espaldas fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Vendí el Penthouse de Santa Fe. Demasiado vidrio, demasiado frío, demasiados recuerdos de esa mañana solitaria. Con el dinero, y parte de mis ahorros, compré una casona antigua en Coyoacán, en el sur de la ciudad. Era una casa con historia, con paredes de adobe grueso pintadas de azul añil y un jardín inmenso lleno de bugambilias y árboles frutales. Necesitaba tierra. Necesitaba raíces reales. Era un domingo por la mañana, 2 años después del incidente del chocolate, como lo llamábamos ahora con humor negro. Estaba en la cocina. No una cocina de quirófano como la anterior, sino una llena de luz, con azulejos de talavera y ollas de barro colgando del techo. Olía a chilaquiles y café de olla. Tía Sio. Tiago, ahora de 11 años, entró corriendo con las botas llenas de lodo. Mateo encontró una lagartija gigante en el jardín. No es una lagartija, es un dragón. Gritó Mateo, de 9 años, entrando detrás de él. Sonreí, limpiándome las manos en el delantal. A ver ese dragón. Pero si ensucian el piso, ustedes trapean. Va. Dijeron al unísono y salieron corriendo de nuevo. Miré por la ventana que daba al jardín. Ahí estaba Benjamín. Estaba sentado en una banca de madera, dibujando en su cuaderno de bocetos. El bastón estaba recargado a su lado, pero ya casi no lo usaba. Se veía más lleno, más saludable. El sol le daba en la cara y sonreía mientras veía a los niños perseguir al pobre lagarto. Salí al porche con una bandeja de limonada. Descanso, arquitecto, le dije. Benjamín levantó la vista. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de miedo y sumisión, ahora tenían un brillo de confianza. Hola, hermana. Estaba pensando, señaló un rincón del jardín. Podríamos construir una casa del árbol allí. Hice unos planos estructurales. Nada complicado, pero segura. ¿Una casa del árbol? Me senté a su lado. Me parece un proyecto excelente. Presupuesto aprobado. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando las risas de los niños y el canto de los pájaros. ¿Alguna vez los extrañas? Preguntó de repente, sin mirarme. Sabía a quiénes se refería. No, respondí con sinceridad. Extraño la idea de ellos.
Extraño la idea de tener padres que nos quisieran. Pero a ellos, a las personas reales, no. Son como una enfermedad de la que nos curamos. Benjamín asintió. Ayer soñé con el hospital. Con el tubo en la garganta. Benja, pero luego soñé que tú llegabas y le gritabas a la muerte que se largara, me miró y sonrió. Y la muerte te obedecía porque le dabas miedo. Me reí. Una risa genuina, profunda. Bueno, tengo fama de ser una auditora muy estricta. Gracias, Sio, dijo, tomando mi mano. Gracias por elegirnos. Gracias por no comer ese chocolate. Gracias a ti por sobrevivir, chamaco. Tiago y Mateo vinieron corriendo, sudados y felices. Tía, tenemos hambre. Queremos postre. Me tensé un microsegundo. La palabra, postre, todavía tenía un eco oscuro. Pero luego miré sus caras inocentes, sus rodillas raspadas, la vida latiendo en ellos. Está bien, dije, levantándome. ¿Quién quiere helado de limón? Yo. Entramos todos a la casa, dejando la puerta abierta para que entrara el sol. La casa no estaba vacía. Estaba llena de ruido, de desorden, de vida. Era imperfecta. Era caótica. Era perfecta. La gente suele decir que la sangre es más espesa que el agua. Es una frase que usamos para justificar lealtades tóxicas, para perdonar lo imperdonable, para quedarnos donde nos hacen daño. Pero yo aprendí, de la manera más dura posible, que la sangre es solo biología. Es un accidente genético. La verdadera familia no es la que comparte tu ADN. La verdadera familia es la que comparte tu dolor y te ayuda a sanarlo. Es la que celebra tus victorias sin envidia. Es la que, cuando tienes hambre, te da su comida, no veneno. Hoy, soy Xiomara Valdés. Tengo 37 años. Soy socia directora de mi propia firma de auditoría. Pero mi título más importante no está en mi tarjeta de presentación. Es tía. Es hermana. Es mamá, aunque sea adoptiva. Mis padres y mi hermana biológica siguen en la cárcel. No los odio. El odio requiere energía, y yo no tengo energía para desperdiciar en fantasmas. Simplemente, para mí, ya no existen. Son personajes de una historia de terror que leí hace mucho tiempo y cerré para siempre. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, miro el cielo de la Ciudad de México. Pienso en todas las personas que están atrapadas en casas que no son hogares, con familias que les cortan las alas o les envenenan el alma. Y pienso en ese cactus chueco que Benjamín me regaló. Todavía lo tengo. Está en mi escritorio, grande y fuerte, lleno de espinas pero también de flores brillantes. Sobrevivió porque alguien lo cuidó. Nosotros sobrevivimos porque nos cuidamos el uno al otro. Si estás leyendo esto y sientes que le debes tu vida a alguien solo porque te dio su apellido, déjame decirte algo, no debes nada. Tu vida es tuya. La lealtad se gana, no se hereda. Y a veces, para poder vivir de verdad, tienes que estar dispuesto a matar las expectativas de los demás, antes de que esas expectativas te maten a ti. Yo elegí vivir. Y ese fue el dulce más delicioso que he probado en mi vida. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, o si has tenido que cortar lazos para salvarte, no estás solo. Suscríbete al canal, dale like y comparte tu historia en los comentarios. Leemos todo. Y recuerda, la familia es a quien tú eliges amar. Hasta la próxima.